Cuando la puerta del cobertizo se cerraba, yo dejaba de respirar. El sonido de su jadeo cerca de mi oído era como una soga apretando mi cuello. Durante años, ese hombre me robó el aire, hasta que un día fui yo quien le robó el suyo para siempre. Buenas tardes, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes el día de hoy. Me llamo Dolores Ramírez Sánchez. Tengo 82 años bien vividos y vivo aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, un pueblo que me acogió cuando más necesitaba volver a empezar. Nací en Salamanca, también aquí en Guanajuato, pero la vida me trajo para acá hace casi 5 décadas. Hoy en día, mis días son tranquilos, ¿saben? Después de que me jubilé de la mercería donde trabajé por más de 25 años, encontré mi placer en las conversas con mis amigas y vecinas. Todos los días, después de que el sol baja un poco y el calor da tregua, nos reunimos ahí en la placita de la parroquia, a veces en casa de Remedios, otras veces en casa de Consuelo. Tenemos nuestro grupito que comenzó pequeño, con 3 o 4 señoras, y hoy ya somos casi 18. ¿Qué es lo que más hacemos? Pues conversamos sobre todo, sobre la vida, sobre los hijos que crecieron y se fueron, sobre los nietos que vienen a visitar y principalmente compartimos nuestras historias. Historias de vida de verdad, de superación. Fue así como comenzó esta costumbre nuestra. Yo estaba pasando por un momento difícil después de que mi hijo menor se mudó a Querétaro. La casa se quedó tan vacía que el silencio dolía en los oídos. Fue Remedios quien tocó a mi puerta una tarde y me dijo: Dolores, ya basta de llorar en los rincones. Ven a tomar un café a mi casa. Hay más gente como tú que necesita una buena plática. Y fue así como empezó. Al principio era solo un café y unos chismes sin importancia. Pero un día, Consuelo comenzó a contar cómo había superado la muerte de su esposo y cómo había criado a los hijos sola. Fue tan bonito, tan emotivo, que la semana siguiente otra amiga contó su historia también. Cuando me di cuenta, era mi turno, y descubrí que compartir ese peso que cargaba desde hacía tantos años, fue como quitarme una piedra de la espalda. Ahora, cada sábado nos reunimos y alguien comparte una historia más profunda. Y miren, no es para que me crean, pero hay cada historia ahí que da para una película. Superación, fuerza, coraje. Esas señoras que parecen tan frágiles ya enfrentaron tempestades que mucha gente joven no aguantaría. Y es eso lo que me hizo querer compartir mi historia con ustedes también, porque tal vez haya alguien ahí del otro lado que necesite escuchar que es posible sobrevivir. Es posible respirar de nuevo después de sentir que el aire se acabó. Hoy mi casita es sencilla, pero acogedora. Tengo mis plantitas en el patio, mi perrita Canela, que adopté ya viejita como yo, y por supuesto tengo a mis amigas. El dolor nunca se va completamente, pero aprendimos a cargarlo de una manera diferente, que no lastima tanto. Entendemos que nuestras cicatrices son marcas de batallas que ganamos. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo. ¿Es tempranito con el cafecito, después del almuerzo o ya cayendo la noche? Leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿está bien? Vamos a crear una cadena de cariño y de fuerza. Pero antes de que me pierdan, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Es solo un cliccito, pero hace toda la diferencia para que más gente pueda escuchar estas historias y tal vez encontrar un poquito de consuelo y esperanza. Voy a comenzar mi historia regresando muchos años atrás, cuando yo todavía era una niña en Salamanca. Una época que debía ser de alegría y descubrimientos, pero que se transformó en una pesadilla cuando un hombre entró en nuestra casa y cambió todo. Un hombre que llegó trayendo sonrisas, pero que escondía algo terrible detrás de esos dientes blancos. Algo que yo solo iba a descubrir cuando la puerta pesada de aquel cobertizo en el fondo de nuestra casa se cerraba detrás de mí. Nací y crecí en Salamanca, una ciudad industrial aquí de Guanajuato, conocida por su refinería de petróleo. Era una vida sencilla, pero llena de alegrías. Mi padre, Pascual Ramírez Flores, trabajaba como obrero en la refinería y a veces hacía chambas extra de albañilería para completar el gasto. Mi madre, Francisca López de Ramírez, o Paquita, como todo el mundo la llamaba,
Cuidaba de la casa y vendía tamales que ella misma hacía en las mañanas. Éramos 4 hermanos. Yo, la más chica, Esteban, el mayor, Margarita y Tomás, los de en medio. Nuestra casa quedaba un poco retirada del centro de la ciudad, casi en la orilla del pueblo. Era una casa sencilla, de adobe, con un patio grande al frente, donde las gallinas escarbaban todo el día. En el fondo había un huertito que mi madre cuidaba con tanto cariño. Y más allá, bien al fondo del terreno, quedaba un cobertizo viejo. En aquella época, el cobertizo era solo un lugar donde mi padre guardaba sus herramientas de trabajo, algunos materiales de construcción, y nosotros, los niños, a veces jugábamos a las escondidas. Era un lugar común que no me causaba ningún miedo. Mi infancia fue como la de cualquier niña del interior en aquella época de los años 50 y 60. Jugaba en la calle con los otros niños, corría descalza por el patio, iba a la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba como a 25 minutos caminando de nuestra casa. Recuerdo bien a la maestra Hortensia, una señora seria, pero de buen corazón, que me enseñó a leer y escribir con tanta paciencia. Yo adoraba ir a la escuela. Era mi lugar favorito en el mundo. En casa, la rutina era siempre la misma. Despertábamos tempranito con el canto del gallo. Mi madre ya estaba de pie, prendiendo el brasero para hacer el café. Mi padre salía al trabajo antes de que saliera el sol, llevando su lonchera que mi madre preparaba. Nosotros, los niños, ayudábamos en las tareas domésticas antes de ir a la escuela. Me gustaba ayudar a mi madre con los tamales. Ella me enseñó desde chiquita y yo tenía una habilidad natural con las manos. Después de la escuela, jugábamos hasta que se metía el sol. Los juegos eran sencillos: las traes, la roña, muñecas hechas de trapo para las niñas, canicas y trompos para los niños. Mi mejor amiga era Elena, hija del dueño de la única tiendita de nuestra calle. Pasábamos horas inventando historias y soñando con el futuro. Ella quería ser maestra. Yo soñaba con tener una mercería algún día. En las noches, después de la cena, mi padre gustaba de sentarse en el portal y contar historias. Historias de trabajo, leyendas de Guanajuato, cuentos que escuchaba de sus compañeros. Nosotros, los niños, nos sentábamos alrededor de él, hipnotizados por su voz grave y por el brillo en sus ojos cuando hablaba de la vida y de los misterios que guardaba. Pero esa vida tranquila comenzó a cambiar cuando yo tenía 12 años. Fue en 1963. Recuerdo como si fuera ayer. Mi padre se enfermó de repente. Una fiebre que no bajaba, una tos que le quitaba el aliento. Tuberculosis, dijeron los doctores. En aquel tiempo era casi una sentencia de muerte. Él luchó por algunos meses, deshaciéndose día tras día, hasta que una madrugada de invierno, mi madre nos despertó llorando. Él se había ido durante la noche, en silencio, como si no quisiera molestar a nadie con su partida. Los meses que siguieron fueron difíciles. Mi madre intentó mantener la casa sola, vendiendo sus tamales y lavando ropa ajena. Mi hermano mayor, Esteban, con apenas 17 años, asumió trabajos de cargador en el mercado y haciendo mandados por la ciudad, pero apenas alcanzaba para comprar comida. Las cuentas se acumulaban y el miedo de perder la casa crecía cada día. Fue en esa época que Rodolfo Mendoza Gutiérrez apareció en nuestras vidas. Él era viudo, unos 18 años mayor que mi madre, y tenía un pequeño negocio de ferretería en el pueblo. Comenzó a frecuentar nuestra casa, trayendo víveres, ayudando económicamente, siendo amable con todos nosotros. Era un hombre grande, de manos callosas y sonrisa fácil. Usaba siempre una camisa bien planchada, aún en los días más calurosos, y tenía una forma de mirar a mi madre que la hacía sonrojarse como una muchacha. Con el tiempo, se volvió una presencia constante en nuestra casa. Mi madre parecía rejuvenecer cuando él estaba cerca. Reía más, cantaba mientras cocinaba, arreglaba su cabello con más cuidado. Era bueno verla así después de tanto sufrimiento. Mis hermanos también le caían bien. Rodolfo les enseñaba cosas prácticas a los muchachos, cómo arreglar una cerca, cómo negociar mercancías, cómo portarse ante los adultos. Para Margarita, traía listones de colores y a veces hasta una tela nueva para un vestido. Conmigo al principio era gentil también.
Elogiaba mi habilidad con los tamales. Decía que tenía talento como mi madre. Traía dulces escondidos en los bolsillos y me los entregaba cuando nadie estaba mirando, con un guiño cómplice. Es nuestro secretito, decía, y yo me sentía especial por tener un secreto con aquel hombre que estaba salvando a nuestra familia. Pero había algo en su mirada que me incomodaba. Cuando pensaba que nadie estaba viendo, sus ojos cambiaban, se ponían fríos, calculadores, principalmente cuando me miraba a mí. Un escalofrío me recorría la espalda cuando nuestros ojos se encontraban en esos momentos, pero yo alejaba esos pensamientos. Él estaba ayudando a mi familia. Estaba haciendo sonreír a mi madre nuevamente. ¿Quién era yo para desconfiar de él? El casamiento sucedió menos de un año después de la muerte de mi padre. Fue una ceremonia sencilla en la pequeña parroquia de San Bartolomé, con pocos invitados. Mi madre usó un vestido azul claro, el mejor que tenía, y sonreía nerviosa como una novia primeriza. Rodolfo estaba elegante en su traje oscuro, el cabello bien peinado hacia atrás, el perfume fuerte de lavanda invadiendo toda la iglesia. Poco después, él se mudó a nuestra casa. Las cosas mejoraron económicamente. Nunca más faltó comida. Las cuentas se pagaban a tiempo. Hasta conseguimos ropa nueva. Rodolfo reformó la casa, cambió el techo que goteaba, arregló las ventanas que no cerraban bien y dedicó especial atención al cobertizo en el fondo del terreno. Cambió las tablas podridas, puso una puerta nueva con un cerrojo resistente, reorganizó todo ahí adentro. Es mi rinconcito, decía él. Todo hombre necesita un lugar solo suyo, donde pueda pensar, trabajar con las manos, estar un poco solo. Mi madre respetaba ese espacio y nosotros, los niños, fuimos prohibidos de jugar ahí. El cobertizo ahora pertenecía exclusivamente a Rodolfo. El primer año con él en la casa fue tranquilo, o al menos parecía serlo, pero cuando cumplí 13 años, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. La forma en que me miraba cuando mi madre no estaba cerca, cómo encontraba excusas para tocarme, una palmadita en el hombro que duraba un segundo de más, una mano que acomodaba mi cabello sin necesidad, dedos que rozaban mi brazo cuando me pasaba algo. Tal vez por eso empecé a evitarlo, quedándome más tiempo en la escuela, en casa de Elena, en cualquier lugar que no fuera cerca de él. Pero eso solo empeoró las cosas. Él comenzó a controlar mis horarios, a preguntar dónde estaba, con quién hablaba. Solo estoy cuidándote, le decía a mi madre cuando ella cuestionaba su rigidez conmigo. Muchacha de esta edad necesita mano dura. El mundo está lleno de peligros. Mal sabía mi madre que el peligro estaba debajo de nuestro propio techo, esperando el momento justo para atacar. Fue algunos meses después de mi cumpleaños número 13 que todo comenzó de verdad. Era verano en Salamanca, uno de esos veranos sofocantes de Guanajuato, cuando el aire parece demasiado denso para respirar. Nuestra casa, aunque estaba en la orilla del pueblo, no escapaba de aquel calor que se pega a la piel como miel. Recuerdo que era un domingo. Mi madre había ido a misa con Margarita y Tomás. Esteban, que ya tenía sus 19 años, había salido con los amigos al río más arriba. Yo me quedé en casa porque tenía un dolor de cabeza fuerte desde la noche anterior. «Descansa, mija», mi madre dijo antes de salir. «Cuando regrese te hago un té de hierbabuena». Rodolfo también se quedó. Le dijo a mi madre que iba a aprovechar para arreglar unas cosas en el cobertizo. «Tengo que organizar unas herramientas», explicó. «Vas a hacer ruido. Mejor que ustedes no estén en casa». Yo estaba acostada en la hamaca del portal, tratando de encontrar un poco de alivio del calor, cuando él se acercó después de que todos salieron. Traía una camisa blanca de botones, las mangas arremangadas, mostrando los brazos fuertes, el cabello peinado hacia atrás, húmedo de sudor. Sus ojos tenían aquel brillo que yo ya conocía y temía. «Dolores», llamó con su voz grave, «necesito tu ayuda allá en el cobertizo. Hay unas cajas que están muy pesadas para levantarlas yo solo». Mi cuerpo entero se congeló a pesar del calor. «Pero tengo dolor de cabeza, don Rodolfo», intenté esquivar. Mi mamá dijo que descansara. Él dio un paso adelante, la sonrisa desapareciendo de sus labios. «Tu mamá no está aquí ahora, ¿verdad? Y yo te estoy pidiendo una ayuda. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que he hecho por esta familia». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. Era verdad.
Él había salvado a nuestra familia de la miseria. Teníamos una deuda de gratitud con él. ¿Quién era yo para negarle un simple pedido de ayuda? Renuente, me levanté y lo seguí hasta el cobertizo. El camino nunca me pareció tan largo. Pasamos por el huerto de mi madre, donde el olor fuerte del romero se mezclaba con el aroma dulce de las flores de azahar. Más adelante, las gallinas escarbaban perezosamente, refugiadas en la sombra del tejocote. Y allá al fondo, solitario e imponente, estaba el cobertizo. Era una construcción sencilla, de madera ya envejecida por el tiempo y las lluvias, pero desde que Rodolfo lo reformara, había ganado una puerta nueva, robusta, con un cerrojo pesado que cerraba por el lado de adentro. Las ventanas pequeñas, apenas 2, tenían ahora telas de alambre fino, que impedían la entrada de insectos, pero también limitaban el paso del aire, haciendo el interior aún más sofocante. Rodolfo abrió la puerta e hizo un gesto para que yo entrara. Un olor fuerte de madera, aceite de máquina y algo que no podía identificar, algo entre moho y sudor, invadió mis narices. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz débil que entraba por las ventanas enrejadas. «Entra», insistió, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Las cajas están allá al fondo». Di algunos pasos vacilantes hacia dentro del cobertizo. Era un lugar espacioso pero claustrofóbico al mismo tiempo. En las paredes, herramientas de todos los tipos colgaban de ganchos, martillos, serruchos, alicates, desarmadores. En el piso, costales de grano se amontonaban en una esquina junto con pacas de heno que Rodolfo usaba para hacer reparaciones en el techo. En el centro había una mesa de trabajo de madera donde él acostumbraba trabajar. «¿Dónde están las cajas?», pregunté, mi voz sonando extrañamente aguda. Fue cuando escuché el sonido que me perseguiría por décadas. El cerrojo corriéndose, la puerta cerrándose con un golpe sordo. El aire dentro del cobertizo inmediatamente pareció más escaso, como si alguien hubiera chupado todo el oxígeno. «No hay ninguna caja, Dolores», Rodolfo dijo, su voz completamente transformada. Ya no era más el tono cordial del hombre que ayudaba a mi madre. Era algo visceral, primitivo. «Solo quería conversar contigo, a solas». Sentí la sangre helarse en mis venas. Me volteé lentamente para enfrentarlo, las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Rodolfo estaba parado entre yo y la puerta, bloqueando mi única ruta de escape. «¿Sabes, Dolores?», continuó dando un paso en mi dirección. «Estás creciendo, volviéndote una muchachita bonita, igualita a tu madre cuando era joven». Retrocedí hasta sentir la mesa de madera contra mi espalda. No había a dónde ir. «Don Rodolfo, mi mamá va a volver pronto. Vas a estar preocupada si no me encuentra en casa». Él rió, una risa seca que no tenía nada de alegría. «Tu mamá solo va a regresar de aquí a 2 horas, mínimo. El padre Ignacio es famoso por sus sermones largos, tú sabes. Y después está la procesión». Mis ojos corrieron desesperadamente por el cobertizo, buscando alguna salida, algún arma, cualquier cosa. Pero estaba todo meticulosamente organizado, cada herramienta en su lugar fuera de mi alcance. «No necesitas tener miedo», dijo acercándose más. «Solo quiero conocerte mejor. Somos una familia ahora, ¿no? Padre e hija». La manera en que dijo «hija» me causó una náusea instantánea. «Usted no es mi padre», conseguí murmurar, mi voz casi desapareciendo. «Mi padre era Pascual Ramírez». Algo se oscureció en sus ojos. «Tu padre está muerto, muchacha. Yo soy el hombre de la casa ahora y tú me vas a respetar». Fue cuando se acercó tanto que pude sentir su aliento caliente en mi cara. Olía a café y tabaco, y entonces vino el sonido. Aquella respiración pesada, jadeante, demasiado cerca, muy cerca, primero en mi cara, después en mi cuello, cuando se inclinó para hablar en mi oído. «Esto va a ser nuestro secretito, Dolores. Tu mamá no necesita saber. Nadie necesita saber». ¿Qué pasó después? Mi mente bloqueó por muchos años. Es como si un velo hubiera caído sobre mis memorias. Recuerdo fragmentos, el ruido de la hebilla de su cinturón, mi espalda contra la madera áspera de la mesa, el olor a sudor mezclado con aceite de máquina, y aquella respiración, siempre aquella respiración pesada en mi oído, en mi cuello,
como si estuviera chupando no solo el aire del cobertizo, sino mi propia vida. En algún momento, simplemente me desconecté. Mi mente se separó de mi cuerpo, huyó a un lugar donde aquello no estaba sucediendo. Fijé los ojos en una grieta del techo del cobertizo que formaba una figura parecida a un pájaro volando. Imaginé que era aquel pájaro, libre, planeando sobre las nubes, lejos de aquel cobertizo, de aquel hombre, de aquella respiración. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando terminó, cuando él finalmente se alejó acomodándose la ropa, yo estaba en shock. No conseguía llorar, gritar ni moverme. Estaba congelada, como si cada músculo de mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. «Arréglate», ordenó, su voz ahora fría y pragmática. «Y recuerda, ni una palabra sobre esto. Si le cuentas a alguien, principalmente a tu madre, vas a destruir esta familia. Ella te va a odiar por intentar separarnos. Tus hermanos van a pasar hambre otra vez. ¿Quieres eso? ¿Quieres ser responsable de la desgracia de todos?» Sacudí la cabeza mecánicamente. No, no quería destruir mi familia. No quería ver sufrir a mi madre otra vez. No quería que mis hermanos pasaran hambre. «Bien», sonrió. Aquella sonrisa que ahora me daba asco profundamente. «Eres una muchacha inteligente. Ahora ve a lavarte y actúa naturalmente cuando llegue tu mamá. Recuerda, es nuestro secreto». Cuando abrió el cerrojo y la puerta se abrió de par en par, la luz del sol me cegó momentáneamente. El aire fresco invadió mis pulmones como si hubiera pasado horas debajo del agua. Salí tambaleándome del cobertizo, mis piernas apenas sosteniéndome. Fui directo al canal de riego, al lugar escondido entre los árboles donde acostumbrábamos bañarnos a escondidas. Entré al agua con ropa y todo, tallando mi piel hasta quedar roja, como si pudiera lavar lo que había pasado, pero no podía. Aquel día marcó el inicio de mi pesadilla, una pesadilla que se repetiría muchas veces en los años siguientes, siempre con el mismo escenario, el cobertizo, siempre con el mismo ritual, la excusa para llevarme hasta allá, la puerta cerrándose, el cerrojo corriéndose, la oscuridad y aquella respiración jadeante que me robaba el aire y la vida. Y lo peor, siempre con el mismo silencio después, porque nunca conté ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mi amiga Elena. Cargué aquel secreto como una piedra en el pecho, una piedra que crecía cada día, haciendo cada vez más difícil respirar. Si tú también has cargado con un secreto que te pesa el alma, si has sentido que no puedes respirar por guardar algo tan doloroso, comenta aquí abajo. Yo también merezco sanar. Tu comentario puede ser la luz que otra persona necesita para entender que no está sola en su dolor. Los años que siguieron fueron un largo ejercicio de supervivencia. De los 13 a los 17 años, vivía en dos mundos completamente diferentes. El mundo de afuera, donde sonreía, estudiaba, ayudaba a mi madre y fingía que todo estaba bien. Y el mundo de adentro, oscuro y sofocante, donde el cobertizo y Rodolfo eran los protagonistas de mi terror diario. Con el tiempo, Rodolfo desarrolló un sistema. Siempre encontraba maneras de llevarme al cobertizo cuando no había nadie cerca. A veces era a media tarde, cuando mi madre iba al mercado o a visitar a alguna comadre enferma. Otras veces bien temprano por la mañana, antes de que los demás despertaran. Y estaban los domingos, los terribles domingos cuando mi madre y mis hermanos iban a misa, y yo cada vez más inventaba excusas para quedarme en casa. Estoy indispuesta. Tengo que terminar una tarea de la escuela. Necesito ayudar con los tamales que mi mamá prometió entregar mañana. Cualquier excusa servía, menos la verdad, porque la verdad era que yo sabía lo que me esperaba tan pronto cruzaran el portón. Rodolfo aparecería en la puerta de mi cuarto, su semblante transformado, y diría aquellas palabras que me congelaban por dentro. «Ven, Dolores, necesito tu ayuda en el cobertizo». Era siempre lo mismo, la caminata silenciosa hasta el fondo del terreno, el cobertizo tragándose la poca luz que había dentro de mí, el cerrojo corriéndose, la puerta cerrándose, y entonces aquella respiración, el sonido que me atormentaría por el resto de mi vida. Lo peor no eran los momentos dentro del cobertizo, por más horribles que fueran. Lo peor era el después,
Era tener que regresar a la casa, sentarme a la mesa con él, escuchar a mi madre elogiar al buen marido que había conseguido, ver a mis hermanos respetándolo como figura paterna. Era cargar aquel secreto podrido dentro de mí, sintiéndolo crecer como un tumor, consumiendo mi alma día tras día. Poco a poco, fui transformándome. La Dolores alegre y soñadora fue dando lugar a una muchacha callada, asustada, de ojos siempre bajos. Dejé de encontrarme con Elena. Abandoné el sueño de tener una mercería algún día. Mi vida se resumía a sobrevivir un día tras otro, respirando lo mínimo posible, ocupando el menor espacio posible, como si pudiera volverme invisible. En la escuela, mi desempeño cayó dramáticamente. La maestra Hortensia, que siempre había tenido orgullo de mí, llamó a mi madre para una conversación. «Algo está pasando con Dolores», le dijo. «Está distante, ya no participa en las clases, entrega trabajos incompletos. ¿Está todo bien en casa?» «Claro que sí». Mi madre respondió ofendida por la insinuación. «Mi esposo es un hombre ejemplar. Le dio estabilidad a nuestra familia. Dolores está en esa edad difícil. Ya sabe cómo son las adolescentes». Fue cuando me di cuenta. Nadie me creería, ni siquiera mi madre. Rodolfo había construido una imagen tan sólida de buen padrastro, de hombre respetable, que mi palabra, la palabra de una adolescente problemática, no valdría nada contra la suya. Las pesadillas comenzaron a atormentarme todas las noches. Soñaba que estaba encerrada en el cobertizo, que el aire se acababa, que la respiración de él se transformaba en un monstruo que me asfixiaba. Despertaba sobresaltada, bañada en sudor frío, incapaz de gritar porque había aprendido a sufrir en silencio. En esa época, comencé a desarrollar síntomas físicos de mi sufrimiento. Una tos persistente que ningún jarabe curaba, dolores de cabeza frecuentes, una falta de aire constante, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar bien. Mi madre se preocupaba, me llevaba al centro de salud, pero los doctores nunca encontraban nada malo. «Son nervios», diagnosticaban. «Cosas de la edad, va a pasar». Pero no pasó. Al contrario, solo empeoró cuando Esteban, mi hermano mayor, decidió mudarse a León. Había conseguido trabajo en una fábrica de zapatos y veía en esa ciudad una oportunidad de crecer en la vida. «Llévame contigo, Esteban», le supliqué. «Puedo trabajar, puedo estudiar allá, puedo hacer lo que sea». Él se rió de mi insistencia. «Qué tontería, Dolores. Apenas tienes 16 años. Tu lugar es aquí con mi mamá. Voy a mandar dinero cada mes. Y cuando esté establecido, quién sabe, tal vez puedas visitarme». La partida de Esteban fue como perder mi última ancla. Él era el único que, aún sin saber de mi secreto, me hacía sentir un poco protegida. Con él lejos, Rodolfo se volvió aún más atrevido, más frecuente en sus visitas al cobertizo, más confiante en su impunidad. Fue por esa época que intenté hablar con mi madre, no directamente sobre lo que pasaba. No tenía valor para tanto, pero de una forma velada, probando el terreno. Estábamos solas en la cocina, ella preparando la comida, yo ayudando a pelar chayotes. Rodolfo había salido a resolver asuntos en el pueblo. «Mamá», comencé, mi voz temblando. «¿Alguna vez has sentido miedo de don Rodolfo?» Ella paró lo que estaba haciendo y me miró sorprendida. «¿Miedo? ¿Por qué tendría miedo de mi propio esposo? ¡Qué pregunta más rara, Dolores!». Tragué saliva. «Es que a veces él parece diferente cuando usted no está cerca». El rostro de ella se endureció. «¿Diferente cómo? ¿Qué estás insinuando, muchacha?» «Nada, mamá. Es solo que…» Dudé, buscando palabras que no me comprometieran demasiado. A veces me mira de una manera extraña, me hace sentir incómoda. Ella dejó el cuchillo que sostenía con fuerza sobre la tabla de madera, el sonido resonando por la cocina. «Ya basta, Dolores. No voy a tolerar este tipo de conversación en mi casa. Rodolfo salvó a nuestra familia cuando estábamos en la miseria. Nos dio un techo, comida, respeto para todos. ¿Y tú vienes con estas insinuaciones? Pero mamá, yo solo. No hay ningún pero. Estás creciendo, te estás volviendo señorita y estás confundiendo las cosas. Rodolfo es un hombre decente que te trata como hija. Si te está vigilando, es solo para asegurarse de que no andes por ahí portándote como ciertas muchachas de tu edad. Y deberías agradecerlo».
Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propia madre, la persona que debería protegerme sobre todas las cosas, estaba eligiendo su lado, sin siquiera escuchar lo que yo tenía que decir. En aquel momento, algo se rompió dentro de mí, la última esperanza de que alguien pudiera ayudarme. Esa misma noche, Rodolfo vino a mi cuarto. Era tarde. Todos ya estaban durmiendo. Abrió la puerta sin tocar, como siempre hacía, pero en vez de llevarme al cobertizo, se sentó en la orilla de mi cama. Su rostro estaba diferente, sombrío, amenazador. Tu mamá me contó de su conversita de hoy, dijo, su voz baja, pero cargada de furia contenida. Anduviste haciendo insinuaciones sobre mí, ¿verdad? Después de todo lo que he hecho por ustedes. Mi cuerpo entero tembló. Yo no dije nada, don Rodolfo. Solo estaba... Cállate, cortó agarrando mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. Oye bien lo que te voy a decir. Si abres esa boca cochina tuya para hablar mal de mí otra vez, no solo vas a ser tú quien sufra las consecuencias. Tu mamá, tus hermanitos, piensa bien en lo que les podría pasar. Se acercó más. Su respiración, aquella terrible respiración invadiendo mi espacio. ¿Y sabes qué? Nadie te creería. Nadie. Yo soy un hombre respetado en la comunidad. Tú no eres nada. Una muchacha problemática, con malas calificaciones en la escuela, que inventa historias. ¿A quién crees que la gente le va a creer? ¿A mí o a ti? Lágrimas silenciosas rodaban por mi rostro, pero no me atrevía a hacer un solo sonido. Él sonrió satisfecho con mi terror. Mañana, dijo, levantándose, vamos a tener una conversación especial en el cobertizo para que aprendas a respetar a tu padrastro. Cuando salió, me quedé acostada en la oscuridad, ahogando mis sollozos en la almohada. La amenaza flotaba sobre mí como una nube tóxica. ¿Qué planeaba hacerme en el cobertizo mañana? Algo me decía que sería peor que cualquier cosa que hubiera pasado antes. Esa noche no dormí. No podía respirar bien, como si mis pulmones se hubieran vuelto demasiado pequeños para el aire que necesitaba. La oscuridad del cuarto parecía la misma oscuridad del cobertizo, y en cada rincón podía sentir su presencia, escuchar aquella respiración pesada que me perseguía. Fue en aquella noche de insomnio, entre lágrimas silenciosas y pensamientos desesperados, que comencé a entender. Mientras Rodolfo estuviera respirando, yo nunca estaría libre. Él nunca pararía y nadie me ayudaría. La idea comenzó pequeña, apenas un puntito de luz débil en la oscuridad de mi mente, pero a lo largo de las horas fue creciendo, tomando forma, transformándose en un plan arriesgado, terrible, que iba contra todo lo que me habían educado a creer, pero era la única salida que podía haber. Si Rodolfo usaba el cobertizo como arma contra mí, tal vez yo podría usar el propio cobertizo como mi arma contra él. El día siguiente llegó con una calma engañosa. El sol salía perezoso sobre Salamanca, pintando el cielo de tonos anaranjados que en otros tiempos me hubieran encantado. Pero ese día miré por la ventana y solo pude ver sombras, aún bajo la luz más brillante. En el desayuno, Rodolfo estaba extrañamente silencioso, lanzándome miradas que solo yo comprendía. Mi madre, Margarita y Tomás conversaban normalmente, ajenos a la tempestad que hervía bajo la superficie tranquila de nuestra mesa. Para ellos era apenas otro día. Para mí sería el día que cambiaría todo. Si tú también alguna vez has sentido que no hay salida, que estás atrapada sin poder gritar, comenta aquí abajo. Merezco ser libre. A veces, reconocer que merecemos liberarnos es el primer paso para encontrar la fuerza. Tu comentario puede inspirar a alguien que hoy está donde tú estuviste ayer. Voy a necesitar a Dolores hoy por la tarde, Rodolfo anunció casualmente, untando mantequilla en una pieza de bolillo. Hay unas cosas en el cobertizo que necesito organizar, y sus manos delicadas van a ayudar con los artículos más pequeños. Sentí mi estómago revolver. Ahí estaba la sentencia pronunciada frente a todos, disfrazada de pedido inocente. Pero había quedado de ayudar a Margarita con su bordado. Intenté un último esfuerzo desesperado. El bordado puede esperar. Mi madre intervino sonriendo a su marido. Tu padrastro trabaja tanto por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es ayudarlo cuando necesita. La sonrisa victoriosa de Rodolfo me atravesó como un cuchillo. Estaba decidido.
No había escapatoria, o mejor dicho, había solo una, la que había planeado durante la madrugada insomne, entre lágrimas y desesperación. Después del desayuno, esperé a que mi madre y mis hermanos salieran para sus compromisos. Rodolfo fue al centro del pueblo. Dijo que regresaría por la tarde para organizar el cobertizo. Yo sabía exactamente qué significaba eso. Y, por primera vez, no sentí solo miedo. Sentí una determinación fría, calculadora, que nunca había experimentado antes. Tan pronto me quedé sola, entré en acción. Fui al cuartito del fondo donde guardábamos cosas viejas. Entre cajas empolvadas, encontré lo que buscaba, un quinqué de petróleo que mi padre usaba cuando trabajaba de noche. Al lado, una lata casi llena de combustible. Mi madre había guardado todo después de su muerte, incapaz de deshacerse de los recuerdos. Con las manos temblorosas tomé la lata y el quinqué. No podía creer en lo que estaba a punto de hacer, pero tampoco veía otra salida. ¿Era él o era yo? Y después de años dejándome asfixiar, era el turno de él de sentir lo que era tener el aire robado de los pulmones. Caminé hasta el cobertizo, sintiendo cada paso como si estuviera en un sueño, o mejor, una pesadilla de la cual no podía despertar. El cobertizo estaba ahí, imponente, silencioso, guardando todos los secretos de las tardes más oscuras de mi vida. La puerta no estaba cerrada con llave. Rodolfo la dejaba abierta cuando salía, confiado de que nadie se atrevería a entrar en su territorio sagrado. Pero ese día yo me atreví. Empujé la puerta pesada y entré en la penumbra familiar. El olor a madera, aceite de máquina y moho me golpeó como una cachetada, trayendo memorias que hice fuerza para alejar. El plan era simple, nacido de la desesperación y de la observación. El cobertizo era el lugar perfecto para un accidente. Las paredes de madera antigua, los costales de granos resecos en la esquina, las pacas de heno que Rodolfo usaba para reparaciones, todo ahí era altamente inflamable. Y más importante, el cobertizo tenía apenas una puerta y dos ventanas pequeñas con telas de alambre, una de ellas en el fondo, lejos de las miradas de la casa principal. Trabajé rápido, guiada por el miedo y la determinación. Derramé petróleo en las esquinas más empolvadas, cerca de los costales de yute y de las pacas de heno seco. Tuve cuidado de no dejar rastros visibles del líquido. No prendí fuego inmediatamente. Eso vendría después, cuando él estuviera ahí adentro. Dejé el quinqué estratégicamente posicionado, como si hubiera sido olvidado ahí por accidente. Guardé la lata de petróleo en un lugar donde nadie la encontraría. Después volví a la casa, me bañé y me vestí con una sencillez estudiada. Una muchacha común, lista para otro día común. Nadie sospecharía que dentro de mí una tempestad se formaba. Por la tarde, como prometido, Rodolfo regresó. Me encontró en el portal, fingiendo leer un libro de la escuela. Su sonrisa era la misma de siempre, aquella mezcla de autoridad y deseo enfermizo que me revolvía el estómago. ¿Estás lista para ayudarme en el cobertizo, Dolores?, preguntó, su voz pesada de insinuaciones que solo yo comprendía. Asentí en silencio, evitando sus ojos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Mi plan estaba listo, pero una pregunta me perseguía. ¿Tendría yo el valor de ejecutarlo? ¿Sería capaz de hacer algo tan extremo, aún después de todo lo que él me había hecho? Caminamos juntos hasta el cobertizo una última vez. Cada paso era caminar hacia el cadalso, pero no sabía quién sería ejecutado, él o mi alma. El sol de la tarde comenzaba a bajar, lanzando sombras alargadas por el terreno. El cobertizo parecía más grande, más amenazador que nunca. Rodolfo abrió la puerta e hizo un gesto para que yo entrara primero. Como siempre, obedecí. El interior estaba en la penumbra familiar, exactamente como lo había dejado horas antes. El olor a petróleo era débil, disfrazado por el aroma más fuerte de madera y moho, imperceptible para quien no lo buscara. Escuché el sonido familiar y terrible, la puerta cerrándose, el cerrojo corriéndose. Estábamos encerrados, aislados del mundo. Él se volteó hacia mí, su rostro transformado en aquella máscara de deseo enfermizo que yo conocía tan bien. Ahora, Dolores, dijo, su voz baja y amenazadora.
Vamos a conversar sobre ese intento tuyo de hablar mal de mí con tu mamá. Necesitas aprender una lección. Fue cuando algo dentro de mí cambió. Una vida entera de miedo y sumisión dio lugar a una furia que no sabía que poseía. Lo miré a los ojos por primera vez en años, sin desviar, sin encogerme. Ya no le tengo miedo, dije, mi voz extrañamente firme. Él rió, sorprendido con mi osadía. Ah, ¿sí? La gatita decidió mostrar las garras. Eso solo va a hacer todo más interesante. Dio un paso en mi dirección, pero yo no retrocedí como siempre hacía. En vez de eso, caminé calmadamente hasta donde había escondido el encendedor de metal que él mismo mantenía en el cobertizo para prender su cigarro ocasional. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, un toque de incertidumbre en su voz por primera vez. Estoy cansada, respondí, girando el encendedor entre los dedos. Cansada de no poder respirar, cansada de escuchar su respiración en mi oído, en mi cuello, cansada de sentirme asfixiada todos los días, todas las noches. La confusión en su rostro dio lugar a la rabia. Deja de tonterías y ven acá ahora mismo, o voy a tener que ir por ti. En vez de obedecer, encendí el cerillo. La pequeña llama danzó hipnotizante. ¿Sabe qué pasa cuando no podemos respirar, don Rodolfo? Intentamos buscar aire, pero no encontramos. Es como si estuviéramos debajo del agua, ahogándonos, pero sin poder subir a la superficie. Así es como me he sentido desde que usted entró en nuestra casa, como si me estuviera ahogando día tras día. Él avanzó furioso, pero paró al ver que yo acercaba el encendedor a una de las esquinas donde el petróleo estaba concentrado, cerca de una paca de heno seco. ¿Qué crees que estás haciendo, loca?, gritó, finalmente entendiendo mi intención. Estoy haciendo que usted sienta lo que yo siento. La falta de aire, la asfixia. No sé si fue valor o desesperación. Tal vez los dos. Pero en aquel momento acerqué la llama al heno empapado de petróleo. Pasó más rápido de lo que imaginaba. El fuego prendió instantáneamente, subiendo por la pared de madera reseca como si tuviera vida propia. Rodolfo gritó, intentando apagar las llamas con sus propias manos, pero ya era demasiado tarde. El fuego se esparció velozmente, alimentado por el combustible que había derramado estratégicamente. El humo negro comenzó a llenar el cobertizo, denso y sofocante, exactamente como había planeado. Mientras él luchaba contra el fuego que avanzaba, corrí hacia la ventana pequeña del fondo. Era estrecha, pero yo era delgada suficiente para pasar por ella. Con un empujón fuerte arranqué la tela de alambre y me escurrí hacia afuera, cayendo al suelo del otro lado con un golpe sordo. Desde dentro del cobertizo escuché sus gritos, primero de rabia, después de miedo y, finalmente, de desesperación. Lo escuché correr hacia la puerta, sacudir el cerrojo que ahora, con el calor intenso, probablemente se había atorado. Lo escuché jalar violentamente mientras el humo llenaba sus pulmones. Me quedé ahí, escondida entre los árboles que crecían en el fondo de nuestro terreno, temblando de miedo, de adrenalina, de shock por lo que acababa de hacer. El fuego consumía el cobertizo rápidamente, las llamas subiendo al cielo como dedos acusadores. El humo oscuro formaba una columna visible a la distancia. Los gritos de Rodolfo fueron quedándose más débiles, entrecortados por accesos de tos, hasta que finalmente cesaron. El silencio que siguió fue el sonido más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible para sobrevivir, si has llegado a ese punto donde ya no hay más opciones, comenta aquí abajo. Elegí vivir. No estás sola en esas decisiones difíciles. Todas tenemos nuestras batallas, y a veces sobrevivir es el único acto de valentía que nos queda. Solo entonces me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había quitado una vida. Por más monstruoso que fuera Rodolfo, por más que hubiera destruido mi niñez y adolescencia, yo había cruzado una línea sin retorno. Corrí hacia el canal y me arrojé al agua, lavando el hollín de mi cara y de mi ropa. Lloré como nunca había llorado antes. Un llanto que venía del fondo del alma. No era arrepentimiento, no exactamente. Era más bien un reconocimiento de que a partir de ese momento, mi vida nunca más sería la misma. Cuando finalmente regresé cerca de la casa, los vecinos ya se aglomeraban, atraídos por el fuego.
Alguien había ido a buscar ayuda. Mi madre estaba ahí gritando el nombre de Rodolfo, intentando acercarse al cobertizo en llamas, siendo contenida por otras personas. Me acerqué lentamente, interpretando el papel de la muchacha asustada que había ido a dar un paseo y volvió para encontrar el caos. Nadie cuestionó, nadie sospechó. Para todos era un trágico accidente, un incendio causado por algún descuido, tal vez un cigarro mal apagado, tal vez el quinqué volteado. Y mientras las llamas consumían el cobertizo y todo lo que representaba, sentí por primera vez en años que podía respirar profundo nuevamente. El aire entró en mis pulmones como una bendición, limpio, fresco, libertador. El precio de mi libertad había sido alto, más alto de lo que cualquier persona debería pagar. Pero en aquel momento, viendo el cobertizo reducirse a cenizas, supe que había hecho la única cosa que podía para sobrevivir. Los días que siguieron al incendio fueron una mancha de confusión y dolor. El cuerpo de Rodolfo fue retirado de los escombros, irreconocible, consumido por el fuego. Mi madre entró en un estado de shock profundo, alternando entre crisis de llanto desesperado y largos periodos de silencio vacío. Margarita y Tomás, desorientados por la tragedia repentina, intentaban consolar a nuestra madre mientras lidiaban con su propio dolor. Y yo vivía en un estado de torpor, como si estuviera observando todo de lejos, a través de una cortina de niebla. Durante el día, actuaba como esperaban de mí, la hija enlutada ayudando en los preparativos del funeral, recibiendo las condolencias de los vecinos con ojos bajos. En la noche, cuando finalmente me quedaba sola, el peso de lo que había hecho me aplastaba. No era arrepentimiento. No podía arrepentirme de haber puesto fin a mi tormento. Era algo diferente, más complejo. La conciencia de que había quitado una vida, aun cuando fuera la vida de mi verdugo. La investigación sobre el incendio fue breve. Accidente, concluyeron las autoridades. Probablemente un cigarro mal apagado o el quinqué que encontraron entre los escombros. Nadie sospechó de la muchacha callada de 17 años, de ojos asustados y voz suave. ¿Quién podría imaginar que aquellas manos delicadas habían derramado petróleo y prendido fuego al cobertizo? ¿Quién podría adivinar los horrores que yo había soportado en ese mismo lugar por años? Después del funeral, nuestra situación financiera volvió a complicarse. Rodolfo no dejó testamento, pero como no tenía otros parientes vivos, mi madre heredó la pequeña ferretería. El problema era que ella no tenía la menor idea de cómo administrarla. En pocos meses, las deudas comenzaron a acumularse y el fantasma de la pobreza volvió a rondar nuestra puerta. Fue en esa época que una carta de Esteban llegó de León. Él se había enterado de la tragedia y ofrecía ayuda. «Vengan para acá», escribió. «Conseguí un empleo mejor en una fábrica más grande. Puedo ayudar a encontrar trabajo para mi mamá y escuela para los menores. Empezaremos de nuevo juntos». Mi madre dudó. Dejar Salamanca significaba abandonar todo lo que conocía, la casa donde había vivido con mi padre, las memorias buenas y malas que había construido ahí. Pero la alternativa era enfrentar la miseria nuevamente, tal vez peor que antes. Después de semanas de indecisión, finalmente estuvo de acuerdo. Venderíamos la casa, la pequeña ferretería de Rodolfo y nos mudaríamos a León. Para mí era la oportunidad que tanto esperaba. Dejar atrás el escenario de mi pesadilla, el lugar donde cada rincón me recordaba aquella respiración pesada y el cerrojo corriéndose. Pero el destino tenía otros planes para mí. 2 semanas antes de nuestra mudanza planeada, recibí una visita inesperada. Estaba sola en casa, organizando las pocas cosas que llevaríamos a León cuando escuché que tocaban la puerta. Era Refugio Flores, una señora de unos 65 años que yo conocía apenas de vista. Ella era costurera, vivía sola en una casa pequeña al otro lado del pueblo y raramente participaba de los eventos comunitarios. «¿Puedo pasar, Dolores?», pidió con voz firme pero gentil. «Necesito conversar contigo». Vacilante, la invité a entrar. Ofrecí un café que aceptó con una sonrisa. Mientras preparaba la bebida, sentí sus ojos siguiéndome como si me estudiara cuidadosamente. «¿Sabes por qué estoy aquí?», preguntó finalmente cuando nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. «No, señora», respondí sinceramente.
Ella tomó un sorbo del café, observándome por encima de la taza con ojos que parecían ver más allá de mi piel hasta mi alma. Estoy aquí porque reconozco la mirada que cargas, dijo por fin. Es la misma mirada que yo tenía cuando tenía tu edad, la mirada de alguien que conoció el infierno y sobrevivió para contar la historia. Sentí mi corazón acelerarse. Era como si ella pudiera leer mis pensamientos más secretos. No sé de qué me habla, intenté disimular desviando los ojos. Sé sobre el cobertizo, Dolores, dijo, su voz ahora casi un susurro. Sé lo que pasaba ahí y sé lo que tú hiciste. La sangre se heló en mis venas. Mi mente giraba frenéticamente, intentando entender cómo ella podría saber, quién podría haber visto, si sería denunciada ahora, años después. Pensé en negar, en fingir indignación, pero algo en su mirada, una mezcla de comprensión y compasión, me lo impidió. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Conseguí preguntar, mi voz casi desapareciendo. Porque yo veía, respondió simplemente. Mi casa queda en lo alto de aquella lomita del otro lado del canal. Desde mi ventana tengo una vista clara de su terreno. Veía cuando él te llevaba al cobertizo, siempre con la misma excusa. Veía cómo entrabas de una manera y salías de otra. Reconocí las señales porque pasé por algo parecido en mi juventud. Lágrimas que no había derramado ni en el funeral de Rodolfo comenzaron a rodar por mi rostro. Era la primera vez que alguien reconocía, aunque fuera indirectamente, lo que había sufrido. ¿Por qué nunca dijo nada? Pregunté entre sollozos. ¿Por qué nunca me ayudó? Una sombra de culpa pasó por su rostro arrugado. Debía haber hecho algo, es verdad. Pero ¿quién le creería a una vieja solitaria contra un hombre respetado como Rodolfo? Intenté una vez. Hablé con el padre Ignacio. Insinué que algo no estaba bien en tu casa. Me reprendió por esparcir chismes maliciosos sobre una familia de bien. Sequé las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora? ¿Vino a denunciarme? Ella rió, una risa corta y seca. ¿Denunciar? No, muchacha. Vine a ofrecerte una salida. ¿Qué tipo de salida? Sé que tú y tu familia se van a mudar a León, pero también sé que lo que cargas dentro de ti, lo que hiciste y lo que sufriste, te va a acompañar donde sea que vayas. Algunos fantasmas no pueden dejarse atrás tan fácilmente. Hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente las próximas palabras. Tengo una hermana en San Miguel de Allende, un pueblo más pequeño, más alejado, donde nadie conoce tu historia. Ella tiene una mercería y necesita ayuda. Dijiste una vez a tu amiga Elena que soñabas con tener una tienda así, ¿verdad? Abrí los ojos sorprendida de que supiera hasta ese detalle íntimo de mi vida. Me estoy poniendo vieja, doña Refugio continuó. No tengo hijos. Estaba pensando en mudarme cerca de mi hermana. Podríamos ir juntas. Trabajarías en la tienda, aprenderías el negocio. Con tiempo y dedicación, quién sabe, un día la tienda podría ser tuya. La propuesta era tan inesperada que me quedé sin palabras. Era exactamente lo que más deseaba. Un nuevo comienzo completo, lejos de todo y todos que me recordaban mi pasado doloroso. Una oportunidad de perseguir mi sueño olvidado. Pero mi mamá, mis hermanos, comencé confusa. Ellos están siguiendo su camino a León con Esteban, dijo doña Refugio con gentileza. Tú puedes seguir tu propio camino ahora. Tienes 17 años, casi 18. A tu edad muchas jóvenes ya están casadas, viviendo sus propias vidas. No sería tan extraño. Estiró la mano sobre la mesa y sostuvo la mía, sus dedos callosos por la aguja e hilo transmitiendo una fuerza sorprendente. Piénsalo bien, Dolores. Esta puede ser tu oportunidad de realmente respirar de nuevo, de construir una vida solo tuya, sin las sombras del pasado persiguiéndote en cada esquina. Si alguna vez te han ofrecido una segunda oportunidad cuando más la necesitabas, si has tenido que elegir entre quedarte en lo conocido doloroso o arriesgarte a lo desconocido esperanzador, comenta, elegí volver a empezar. Tu historia de reinvención puede ser el empujón que alguien necesita hoy para atreverse a cambiar su vida. En los días que siguieron, pensé mucho en la propuesta de doña Refugio. La idea de separarme de mi familia me causaba dolor, pero al mismo tiempo sentía que era lo que necesitaba hacer. León sería solo otra prisión. No habría cobertizo, no habría Rodolfo, pero habría la mirada constante de mi madre, los susurros de los vecinos que nos conocían,
el peso de la culpa que cargaba. Conversar con mi madre fue la parte más difícil. Ella no entendía por qué yo rechazaba la seguridad de estar con la familia en León para seguir a una desconocida hacia otro pueblo. Es una oportunidad, mamá, expliqué sin conseguir mirar a sus ojos, de aprender un oficio, de seguir mi propio camino. ¿Es por él?, preguntó súbitamente. ¿Por Rodolfo? La pregunta me tomó desprevenida. Por un momento terrible pensé que ella sabía la verdad, tanto sobre lo que él había hecho como sobre lo que yo había hecho. ¿Qué quiere decir?, pregunté, mi voz temblorosa. Ella suspiró profundamente. Siempre noté cómo cambiaste después de que él entró en nuestras vidas. Cómo te alejaste, cómo evitabas estar en el mismo cuarto que él. Pensé que eran celos, que te resentías de él por intentar ocupar el lugar de tu padre. Pero ahora, después del accidente, me pregunto si había algo más que yo no vi. Lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro envejecido por el sufrimiento. Era la primera vez que demostraba alguna comprensión, aunque tardía, de mi tormento. Ya no importa, mamá, dije suavemente. Él se fue, y yo necesito seguir adelante también. 2 semanas después, con la bendición renuente de mi madre y abrazos apretados de mis hermanos, partí con doña Refugio hacia San Miguel de Allende. Llevaba apenas una maleta pequeña con ropa y algunos objetos personales, y el peso invisible de las memorias que ningún equipaje podría contener. El viaje fue largo y cansado por caminos de terracería que serpenteaban entre cerros y atravesaban arroyos en puentes improvisados. Pero con cada kilómetro que nos alejábamos de Salamanca, sentía el aire entrando más fácilmente en mis pulmones, como si un peso estuviera siendo gradualmente removido de mi pecho. San Miguel de Allende era más pequeño que Salamanca, pero tenía un encanto propio. Calles empedradas, casas coloniales bien cuidadas, gente que me miraba con curiosidad, pero sin el peso del juicio o del conocimiento de mi pasado. La hermana de doña Refugio, Amparo Flores, me recibió con un abrazo cálido, como si fuera una sobrina querida y no una desconocida con un pasado oscuro. La mercería quedaba en una callecita cerca del jardín principal, un espacio acogedor, lleno de colores y texturas que inmediatamente me encantaron. «Bienvenida a tu nueva vida, Dolores», doña Amparo dijo, abriendo los brazos para abarcar la tienda. «Aquí puedes ser quien quieras ser, puedes dejar el pasado atrás y mirar solo hacia el futuro». Y fue exactamente lo que hice. En los meses y años que siguieron, me sumergí en el trabajo con una dedicación feroz. Aprendí todo sobre telas, sobre costura, sobre atención al cliente. Poco a poco conquisté la confianza de la gente del pueblo. Ya no era más la muchacha de Salamanca con una mirada asustada, sino la joven gentil de la mercería. Mantuve contacto con mi familia a través de cartas. Mi madre y hermanos se adaptaron bien a la vida en León. Esteban se casó, tuvo hijos. Margarita siguió el mismo camino. Tomás entró a la policía judicial y mi madre, poco a poco, encontró una paz que parecía imposible en los días sombríos después del incendio. Cuando doña Amparo falleció, 12 años después de mi llegada, dejó la tienda para mí en su testamento, como si fuera realmente su sobrina y heredera natural. A los 29 años, era propietaria de mi propio negocio, exactamente como había soñado cuando era niña. Y fue así como, paso a paso, respiración tras respiración, reconstruí mi vida de las cenizas del cobertizo que había consumido mi infancia y al hombre que me había robado el aire. Los años fueron pasando. La mercería prosperó bajo mis cuidados. Amplié el espacio, contraté ayudantes, diversifiqué los productos. Doña Refugio vivió con nosotras hasta fallecer, a los 87 años, tranquila en su cama, sosteniendo mi mano. Fue como una segunda madre para mí, la persona que me extendió la mano cuando más la necesitaba. Mi madre verdadera continuó en León. En los primeros años, íbamos a visitarnos una vez al año. Con el tiempo, las visitas se volvieron más raras, no por falta de amor, sino porque nuestras vidas siguieron caminos diferentes. Ella nunca más se casó. Falleció hace casi 22 años, con 79 años, rodeada por mis hermanos y sus nietos. Fui al funeral, por supuesto, y lloré todas las lágrimas que tenía guardadas, no solo por la madre que acababa de perder,
sino por la niña que fui, por la infancia robada, por lo que pudo haber sido y no fue. Mis hermanos siguieron sus vidas. Esteban construyó una carrera sólida en la fábrica de zapatos. Llegó a supervisor. Tuvo 5 hijos. Margarita se casó con un comerciante. Tuvo 4 hijos, enviudó, se casó de nuevo. Tomás hizo carrera en la policía judicial, llegó a comandante, tuvo 3 hijos. Mantenemos contacto, aunque más por teléfono que por visitas personales. Cuanto a mí, también construí mi propia familia. A los 31 años, conocí a Vicente Morales, un maestro de historia que había venido de Morelia para trabajar en la escuela secundaria del pueblo. Era un hombre gentil, de ojos bondadosos y manos que nunca me hicieron sentir miedo. Fue el primer hombre en quien confié después de todo lo que pasé. Salimos por 3 años antes de casarnos, tiempo suficiente para yo estar segura de que él era diferente de Rodolfo en todos los aspectos posibles. Nuestro matrimonio fue sencillo en la parroquia de San Miguel Arcángel, aquí mismo en San Miguel de Allende. Tuve solo un hijo, Rafael, que hoy tiene 47 años y vive en Querétaro con su familia. Tiene 3 hijos, mis nietos queridos. Sofía, que tiene 18 años y estudia medicina. Diego, de 15, que es un genio con las computadoras. Y Valentina, la consentida, con sus 11 añitos y sus preguntas interminables. Vicente falleció hace 14 años de un infarto fulminante. Fue una pérdida que me dejó a la deriva por algún tiempo. Habíamos construido una vida buena juntos, basada en el respeto mutuo y el compañerismo. Me tomó tiempo reencontrarme después de que partió, pero encontré mi camino de nuevo. Encontré mi propósito en compartir, en conectar con otras mujeres que también habían sufrido, en crear esta red de apoyo que nos sostiene a todas. Hoy, a mis 82 años, vivo una vida tranquila y llena de pequeñas alegrías. Vendí la mercería cuando cumplí 68 años, pero mantengo una máquina de coser en casa y todavía hago pequeños trabajos para amigas y familia. Vivo en la misma casa que compartí con Vicente, una construcción sencilla, pero acogedora, con un patio lleno de plantas que cuido con cariño. Mis mañanas comienzan temprano. Siempre he sido de despertar con los pajaritos, un hábito que mantengo hasta hoy. Tomo mi café en el portal, observando el día nacer sobre los techos de San Miguel de Allende. Este pueblo me acogió cuando era apenas una muchacha quebrada. Me dio espacio para crecer, para sanarme, para respirar nuevamente. Aprendí a amar cada calle, cada esquina, cada persona que hace parte de mi rutina. Paso algunas horas de la mañana cuidando de la casa y de las plantas. Tengo geranios, bugambilias, un árbol de granada que da frutos dulces todos los años, un pequeño jardín de hierbas que uso para tés y condimentos. El trabajo con la tierra me conecta con algo mayor que yo misma. Me recuerda que la vida continúa, que después del invierno siempre viene la primavera. Por la tarde, cuando el calor da tregua, es cuando me encuentro con mis amigas. Tenemos nuestro grupo, como conté antes. Comenzó pequeño, apenas yo, Consuelo y Remedios, sentadas en el portal de la casa de una o de otra, compartiendo un café y conversaciones ligeras. Poco a poco, otras señoras se fueron uniendo a nosotras. Socorro, que perdió a su marido joven. Catalina, que crió a los nietos después de que la hija falleció. Pilar, que sobrevivió a un cáncer. Cada una con su historia de dolor y superación. Fue en una de esas tardes, hace cerca de 3 años, que comenzamos a compartir nuestras historias más profundas. Historias que, como la mía, cargaban sombras del pasado, pero también luz de resistencia y esperanza. Me di cuenta de que no estaba sola en mis luchas, que otras mujeres también habían enfrentado tempestades que parecían imposibles de superar. Conversamos sobre todo: alegrías, tristezas, miedos, esperanzas. Hablamos sobre los hijos que criamos, los amores que vivimos, las pérdidas que soportamos. Reímos juntas, lloramos juntas, nos apoyamos unas a otras. En ese grupo de mujeres maduras encontré una nueva familia, una hermandad basada no en la sangre, sino en las experiencias compartidas. En las noches, cuando estoy sola en casa, a veces pienso en el pasado, no con el terror que sentía antes, sino con una especie de comprensión melancólica.
Pienso en la muchacha que fui, en lo que tuve que hacer para sobrevivir. A veces todavía despierto asustada, con el sonido de aquella respiración resonando en mis oídos, pero ahora sé que es apenas un fantasma que ya no puede lastimarme más. El tiempo es un gran sanador, ¿saben? No borra las cicatrices, pero las hace menos dolorosas. Aprendí a convivir con mi pasado sin dejar que defina quién soy hoy. Aprendí que sobrevivir ya es por sí solo un acto de valentía y resistencia. Cuando mis nietos me visitan, lo que pasa algunas veces al año, mi casa se llena de vida y ruido. Cuento historias para ellos. No esta historia, por supuesto, sino otras más ligeras de cuando su abuela era joven y trabajaba con telas coloridas. Un día, tal vez, cuando sean más grandes, tal vez comparta partes de mi jornada, para que sepan que es posible sobrevivir a las tempestades más severas y todavía encontrar belleza en el mundo después. Y así voy viviendo, un día a la vez, respirando profundo el aire de San Miguel de Allende, agradeciendo por cada amanecer, por cada atardecer, por cada conversación con mis amigas, por cada abrazo de mis nietos. La vida me enseñó sus lecciones más duras, pero también me mostró que siempre, siempre hay un camino hacia la luz, aun cuando todo parece demasiado oscuro. Si tú también has tenido que reconstruir tu vida desde las cenizas, si has aprendido a respirar de nuevo, después de años sintiéndote asfixiada, comenta: renací de las cenizas. Tu testimonio puede ser el faro que guíe a alguien que hoy camina en la oscuridad donde tú una vez estuviste. Hay algo que todavía no les he contado, mis queridos, algo que me costó décadas poder siquiera pensar y muchos años más poder poner en palabras. Es sobre mi hijo Rafael y sobre el terror absoluto que viví cuando nació. Cuando descubrí que estaba embarazada a los 32 años, debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Vicente estaba eufórico. Saltaba de alegría por toda la casa, ya planeando cómo sería el cuarto del bebé, qué nombre le pondríamos, cómo lo educaríamos. Pero yo estaba paralizada de miedo, porque lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Vicente sabía en ese entonces, era que el embarazo despertó en mí un terror visceral que pensé haber enterrado junto con las cenizas del cobertizo. Un miedo que me quitaba el sueño todas las noches y me hacía cuestionar si tenía derecho de traer una vida a este mundo. ¿Y si yo no supiera proteger a mi bebé? ¿Y si fallara como mi madre falló conmigo? ¿Y si hubiera otro Rodolfo acechando en las sombras, esperando el momento de atacar? ¿Y si yo, marcada por el trauma, terminara transmitiendo mi dolor a mi hijo? Esas preguntas me atormentaban día y noche. Vicente notaba mi inquietud, mi silencio, mis lágrimas repentinas, pero yo no sabía cómo explicarle. Todavía no le había contado sobre el cobertizo, sobre Rodolfo, sobre el incendio que no fue accidente. Vivíamos felizmente casados hacía ya un año, y él conocía apenas la versión superficial de mi pasado, que mi padrastro había muerto en un incendio accidental cuando yo era adolescente, que me había mudado a San Miguel de Allende para trabajar en la mercería de Doña Amparo. No sabía nada del horror que había durado años, no sabía nada de lo que tuve que hacer para liberarme. Conforme mi vientre crecía, mi ansiedad también crecía. Comencé a tener pesadillas otra vez, después de años sin tenerlas. Soñaba que mi bebé nacía y yo no podía protegerlo. Soñaba que las puertas de cobertizo se cerraban por todas partes, encerrando a mi hijo en la oscuridad. Despertaba gritando, empapada en sudor, y Vicente me abrazaba sin entender qué demonios me atormentaban. Fue doña Refugio, que entonces vivía con nosotros y ya tenía sus 78 años, quien finalmente me confrontó. Una tarde, me encontró llorando en el patio, con 6 meses de embarazo, acariciando mi vientre y susurrando disculpas a la vida que crecía dentro de mí. Dolores, dijo sentándose a mi lado, tienes que contarle a Vicente. Él necesita saber. Y tú necesitas soltar esto antes de que nazca el bebé, o ese miedo va a envenenar todo. No puedo, sollozaba. ¿Cómo voy a contarle que maté a un hombre? ¿Que incendié el cobertizo con él adentro? ¿Qué va a pensar de mí? Va a pensar que eres una sobreviviente, respondió con firmeza. Va a pensar que eres la mujer más valiente que conoce, pero tiene que saberlo de ti, no descubrirlo de otra forma.
Tomó mi mano entre las suyas, arrugadas por los años. Y vas a ser una madre maravillosa, precisamente porque conoces el horror. Vas a estar alerta de maneras que otras madres no están. Vas a proteger a tu hijo con una fiereza que viene de haber sufrido lo que sufriste. Esa noche, después de la cena, le pedí a Vicente que se sentara conmigo en la sala. Doña Refugio se retiró discretamente a su cuarto, dejándonos solos. Y entonces, por primera vez en mi vida, conté toda la historia, desde el principio hasta el final. El cobertizo, las veces incontables, el silencio de mi madre, la desesperación, el fuego, todo. Vicente lloró conmigo. Me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. No hubo juicio en sus ojos, no hubo rechazo. Solo hubo amor y una furia contenida contra un hombre que ya no podía castigar, porque las llamas ya lo habían hecho por él. Dolores, dijo finalmente, limpiándose las lágrimas. Gracias por confiar en mí. Y escúchame bien, nuestro hijo va a crecer en una casa donde se hable de estas cosas, donde se enseñe que es apropiado y que no lo es, donde sepa que su cuerpo es suyo y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de violarlo. Tengo tanto miedo, admití. ¿Y si no sé cómo protegerlo? ¿Y si fallo? No vas a fallar, dijo con certeza, porque tú sabes exactamente qué señales buscar, sabes exactamente qué preguntas hacer, y yo voy a estar a tu lado en cada paso del camino. Cuando Rafael nació, 3 meses después, sosteniéndolo por primera vez en mis brazos, sentí un amor tan feroz que me asustó, pero también sentí algo más, una determinación de acero. Este niño jamás conocería el miedo que yo conocí. Este niño crecería sabiendo que era amado, protegido, que su voz importaba. Los primeros años de Rafael fueron hermosos, pero también agotadores para mí. No por las desveladas normales de cualquier madre, sino porque yo estaba hipervigilante. Cada persona que se acercaba a él era escrutada. Cada situación era analizada en busca de señales de peligro. Vicente me ayudó a encontrar un equilibrio. No puedes encerrarlo en una burbuja, me decía gentilmente. Necesita vivir, necesita explorar. Nuestra tarea es enseñarle a reconocer el peligro, no protegerlo de absolutamente todo. Tenía razón, por supuesto, pero fue un proceso aprender a relajarme, a confiar. Cuando Rafael cumplió 5 años y empezó el kinder, yo le hablé en términos que pudiera entender. Le expliqué que su cuerpo era suyo, que nadie podía tocarlo de maneras que lo hicieran sentir incómodo, que si alguien le pedía guardar secretos sobre toques o situaciones extrañas, tenía que venir a contárnoslo inmediatamente. Aun si esa persona dice que es secreto, preguntó con sus ojos grandes y curiosos. Especialmente si dice que es secreto, respondí. Los adultos que te quieren bien nunca te piden guardar secretos que te hacen sentir mal. Si alguien lo hace, vienes corriendo con mamá o papá, y nunca, nunca te vamos a regañar por contar. Conforme Rafael crecía, mantuve esas conversaciones. Las adapté a su edad, pero nunca dejé de hablar. Cuando fue adolescente, le conté una versión apropiada de mi historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera por qué yo era tan cuidadosa, por qué hacía tantas preguntas sobre sus amigos, sus maestros, los adultos en su vida. Mamá, me dijo cuando tenía 16 años, sé que te preocupas mucho y entiendo por qué ahora, pero quiero que sepas que estoy bien. Me enseñaste a cuidarme, me diste voz y nunca, nunca voy a dejar que alguien me haga sentir como tú te sentiste. Esas palabras me hicieron llorar de alivio, porque me di cuenta de que había roto el ciclo. Rafael no cargaría mis traumas, cargaría mis lecciones, mi fuerza, pero no mi dolor. Hoy Rafael es un padre maravilloso. Educa a sus 3 hijos, Sofía, Diego y Valentina, con la misma conciencia. Les habla sobre consentimiento, sobre límites, sobre la importancia de usar su voz. Y cuando veo a mis nietos crecer en un ambiente tan diferente del que yo conocí, siento que todo valió la pena. El miedo nunca desapareció completamente. Todavía vigilo, todavía pregunto, todavía me preocupo. Pero aprendí que ese miedo, canalizado correctamente, no es debilidad. Es fuerza, es la determinación de que la historia no se repita. Si eres madre, padre o cuidador, y también cargas miedos por tu pasado,
Si te preocupa no saber cómo proteger a los que amas sin asfixiarlos con tu trauma, comenta, rompo el ciclo. Porque criar hijos conscientes, que conozcan sus derechos y sepan usar su voz, es la mejor protección que podemos darles. Y tú ya estás en ese camino solo por preocuparte. Hubo un momento, cuando Rafael tenía 8 años, que puso a prueba todo lo que había aprendido sobre protección y sobre confiar en que le había enseñado bien. Rafael llegó de la escuela un día de marzo, más callado que de costumbre. Se fue directo a su cuarto sin merendar, algo que nunca hacía. Mi instinto de madre, ese instinto afilado por mi propio trauma, se activó inmediatamente. Toqué a su puerta suavemente. «Rafael, ¿puedo pasar?» «Sí», respondió con una voz pequeña que no sonaba como él. Entré y lo encontré sentado en su cama, abrazando su almohada, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mi corazón se aceleró. Todos mis peores miedos se agolparon en mi mente de golpe. Me senté a su lado, respirando profundo para mantener la calma. «Mi amor, ¿qué pasó?» Él dudó, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando estaba nervioso. «Mamá, ¿te acuerdas de cuando me dijiste que si alguien me tocaba de manera que me hiciera sentir incómodo, debía contarte?» Sentí que el mundo se detenía. «Sí, mi amor, me acuerdo. ¿Alguien te tocó?» Él asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «El maestro Armando, en la clase de deportes, me dijo que me quedara después de clase para ayudarlo a guardar los balones. Y cuando estábamos solos en la bodega, me tocó aquí», señaló su entrepierna, «y me dijo que era para enseñarme sobre cómo soy un niño grande ahora». Todo mi mundo se volvió rojo. La furia que sentí en ese momento era algo que no había experimentado desde el día del cobertizo, pero no podía dejar que Rafael viera esa furia. Necesitaba que me viera calmada, que supiera que había hecho lo correcto al contarme. «Rafael», dije, tomando sus manos entre las mías, «mírame. Lo más importante que quiero que sepas ahora mismo es que tú no hiciste nada malo. Nada. Ese maestro es quien hizo algo muy, muy malo». «Pero él dijo que era normal», sollozó Rafael. «Dijo que todos los niños pasan por eso y que debía ser nuestro secreto porque si contaba, nadie me creería y me metería en problemas». Ahí estaban, las mismas palabras, las mismas tácticas, el mismo guión que Rodolfo había usado conmigo décadas atrás, pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez el niño tenía una madre que sabía exactamente qué hacer. «Escúchame bien, mi amor. Ese hombre mintió. Lo que hizo no es normal y tú no vas a meterte en problemas. Al contrario, hiciste exactamente lo correcto al contarme. Eres tan valiente». Lo abracé mientras lloraba. Cada sollozo suyo era un puñal en mi corazón, pero también era una confirmación de que había hecho bien en prepararlo, en enseñarle que podía confiar en mí. Cuando Vicente llegó del trabajo esa tarde, le conté lo sucedido. Él también se puso furioso, pero nos mantuvimos unidos en nuestra respuesta. Esa misma noche, fuimos a la comisaría a presentar una denuncia formal. El comandante que nos atendió intentó minimizarlo. «Señora, señor, ¿están seguros? El maestro Armando trabaja en esa escuela hace 15 años. Es muy respetado. Tal vez el niño malinterpretó». «Mi hijo no malinterpretó nada», corté con una voz que no admitía discusión. «Un adulto tocó a mi hijo de manera inapropiada y le pidió guardar el secreto. Eso es abuso. Y si usted no toma esta denuncia en serio, voy a ir directamente al Ministerio Público y voy a asegurarme de que todos en este pueblo sepan que la policía protege a abusadores en lugar de a los niños». Algo en mi tono, en mi mirada, le hizo entender que no estaba jugando. Tomó la denuncia. Los días que siguieron fueron un torbellino. Fuimos con Rafael a evaluaciones psicológicas. Hablé con la directora de la escuela, quien inicialmente también intentó defender al maestro, pero cuando le dejé claro que si no tomaba acción inmediata, haría que cada padre de familia en esa escuela supiera lo que había pasado, ella finalmente suspendió al maestro mientras se investigaba. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Cuando otros padres se enteraron, 3 familias más se acercaron. Sus hijos también habían sido tocados inapropiadamente por el mismo maestro, pero tenían miedo de hablar. Pensaban que nadie les creería. Pensaban que ellos habían hecho algo malo. Ver a esos otros niños, escuchar sus historias,
me hizo comprender algo profundo. Yo no pude salvarme a mí misma de niña. Nadie me salvó. Pero ahora, como adulta, como madre, podía salvar a estos niños. Podía romper el silencio que los abusadores dependen para seguir abusando. Me convertí en una voz para esas familias. Las acompañé a las denuncias, a las citas médicas, a las audiencias. Y cuando el maestro Armando fue finalmente arrestado y procesado, me aseguré de estar ahí en cada paso del camino. Vicente me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Dolores, esto te está consumiendo. Estás apenas durmiendo. Estás dejando la tienda desatendida. Tengo que hacerlo, le dije. Toda mi vida cargué con el peso de no haber sido creída, de no haber tenido a alguien que luchara por mí. Estos niños me tienen a mí. No voy a fallarles. El juicio duró meses. Fue agotador, doloroso. Rafael tuvo que testificar, algo que me partió el corazón, pero que él enfrentó con una valentía increíble. Los otros niños también testificaron, y cuando el juez finalmente dictó sentencia, 18 años de prisión, sentí algo que no había sentido en décadas, una sensación de justicia. No para mí, nunca hubo justicia para mí, pero para estos niños sí la hubo. Después del juicio, Rafael me abrazó fuerte. Mamá, ¿estás bien? Sí, mi amor. ¿Y tú? Estoy bien. Gracias por creerme. Gracias por luchar por mí. En ese momento comprendí que había cerrado un círculo. La niña que fui, que no tuvo quien la defendiera, había crecido para convertirse en la mujer que defendería a otros niños. El dolor que cargué durante tanto tiempo finalmente tenía un propósito. Pero el proceso también me enseñó algo más. Me di cuenta de que no podía quedarse callada sobre mi propia historia para siempre. Había otros niños, otras mujeres, que necesitaban escuchar que la supervivencia era posible, que el silencio podía romperse, que los abusadores podían ser detenidos. Fue entonces, hace unos 15 años, cuando comencé a compartir mi historia en círculos pequeños, primero con mis amigas del grupo, después en algunas charlas en la parroquia, eventualmente en escuelas, hablando con padres sobre cómo proteger a sus hijos. Cada vez que contaba mi historia, se volvía un poco menos pesada. Cada vez que veía lágrimas de reconocimiento en los ojos de otra mujer, sabía que estaba haciendo lo correcto. Vicente me apoyó en cada paso. Estoy tan orgulloso de ti, me decía, de cómo transformaste tu dolor en propósito. Cuando Vicente falleció hace 14 años, una parte de mí murió con él, pero la parte que había aprendido a luchar, a hablar, a proteger, esa parte se volvió aún más fuerte, porque sabía que era lo que él hubiera querido. Rafael creció para ser un hombre increíble. Estudió psicología, especializándose en trauma infantil. Quiero ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí, me dijo cuando eligió su carrera. Hoy trabaja con víctimas de abuso y es uno de los psicólogos más respetados en Querétaro. Cuando nacieron mis nietos, Rafael y su esposa Jimena me llamaron para una conversación. Mamá, dijo Rafael, queremos que sepas que vamos a educar a nuestros hijos con la misma conciencia que tú me educaste a mí. Vamos a hablar de consentimiento, de límites, de la importancia de usar su voz. Ver a mis nietos crecer en un ambiente donde se habla abiertamente de estos temas, donde se les enseña que su cuerpo es suyo y que tienen derecho de decir no, donde saben que serán creídos si algo malo pasa. Eso es la prueba de que el ciclo se rompió. Sofía, mi nieta mayor, ahora estudia medicina y quiere especializarse en medicina forense para ayudar en casos de abuso. Diego quiere estudiar Derecho para defender a víctimas. Y Valentina, con apenas 11 años, ya es una vocecita firme que no tiene miedo de decir lo que piensa. Ellos son la evidencia viviente de que el trauma no tiene que pasar de generación en generación, que podemos romper los ciclos, que podemos criar niños fuertes, conscientes, protegidos. El día que detuvieron al maestro Armando, una periodista me entrevistó. Me preguntó qué consejo le daría a otros padres. Y yo dije algo que salió del fondo de mi alma. Hablen con sus hijos. Escúchenlos de verdad. Créanles cuando les cuenten algo que los hizo sentir incómodos. Y enséñenles que su voz importa, que su comodidad importa, que su cuerpo es suyo y nadie tiene derecho de tocarlo sin su permiso. Esas palabras fueron publicadas en el periódico local y durante semanas
Recibí cartas de padres agradeciéndome, compartiendo sus propias historias, pidiéndome consejo. Fue entonces cuando comprendí que mi voz, la voz que me fue arrebatada cuando era niña, la voz que tardé décadas en recuperar, podía hacer una diferencia real en el mundo. Y es por eso que hoy, a mis 82 años, sigo hablando, sigo compartiendo, sigo rompiendo el silencio. Porque cada vez que una persona escucha mi historia y encuentra el valor de contar la suya, cada vez que un niño es protegido porque sus padres están alertas, cada vez que un abusador es detenido porque alguien tuvo el valor de denunciar, siento que las cenizas del cobertizo se transforman en algo nuevo, algo poderoso, algo sanador, algo que da vida en lugar de quitarla. Si alguna vez has tenido que defender a alguien que amas, si has encontrado tu voz después de años de silencio, si has transformado tu dolor en protección para otros, comenta, mi voz protege, porque cuando usamos nuestra experiencia para proteger a otros, le damos un nuevo significado a todo lo que sufrimos. Y eso, mis queridos, es una forma poderosa de sanación. Después del caso del maestro Armando, algo cambió profundamente en mí. Era como si una compuerta se hubiera abierto y ya no pudiera, ni quisiera, contener todo lo que había guardado por décadas. Comencé a darme cuenta de que cargar con el secreto del cobertizo, con el peso de lo que hice para liberarme, con la culpa y el miedo, todo eso me había estado consumiendo de maneras que ni siquiera reconocía. Empecé a tener ataques de pánico, de la nada, en medio del mercado o mientras cosía tranquilamente en casa. Sentía que el aire se acababa, que las paredes se cerraban sobre mí, que estaba de vuelta en aquel cobertizo. Rafael, con su entrenamiento en psicología, lo notó inmediatamente. Mamá, me dijo en una de sus visitas, necesitas ayuda profesional. Has ayudado a tanta gente, pero ¿quién te ha ayudado a ti? Tenía razón, por supuesto. Había pasado toda mi vida adulta funcionando, sobreviviendo, construyendo una vida buena, pero nunca había realmente procesado el trauma. Nunca había verdaderamente sanado. A los 68 años, por primera vez en mi vida, empecé terapia con una psicóloga en Querétaro que Rafael me recomendó. Se llamaba doctora Graciela Mendoza, una mujer de unos 50 años, de mirada compasiva, pero directa. La primera sesión fue la más difícil de mi vida, más difícil que contar la historia a Vicente, más difícil que testificar en el caso del maestro Armando. Porque con la doctora Graciela tenía que ser completamente honesta sobre todo, incluyendo la parte que nunca le había contado a nadie completamente: el fuego, la decisión consciente de matar a Rodolfo, el hecho de que escuché sus gritos y no hice nada para ayudarlo. Dolores me dijo después de que terminé de contarle todo, con lágrimas corriendo por mi rostro: lo que voy a decirte puede ser difícil de escuchar, pero necesitas oírlo. Tú eras una niña que fue abusada repetidamente durante años, que intentó pedir ayuda y fue silenciada, que fue amenazada con la destrucción de su familia. Lo que hiciste fue un acto de supervivencia desesperado. Pero lo maté, susurré. Planeé matarlo y lo hice. Sí, respondió sin juzgar. Lo hiciste, y has cargado con esa culpa durante 65 años. Pero déjame preguntarte algo. Si hubieras tenido otra opción, cualquier otra opción que funcionara, ¿la habrías tomado? Pensé profundamente. Sí, si alguien me hubiera creído, si alguien me hubiera ayudado, si hubiera habido cualquier otra salida, exactamente. No elegiste violencia porque disfrutaras de ella. La elegiste porque era literalmente tu única opción para sobrevivir. Y el hecho de que hayas cargado con tanta culpa por eso durante tantos años me dice que tienes una conciencia moral profunda. Los verdaderos monstruos no sienten culpa, Dolores. Tú no eres un monstruo. Eres una sobreviviente. Esas palabras comenzaron un proceso de sanación que continuaría por años. En nuestras sesiones semanales, la doctora Graciela me ayudó a entender que podía reconocer la gravedad de lo que hice sin dejar que me destruyera. Hay espacio, me explicó, para sostener dos verdades al mismo tiempo. Es cierto que quitaste una vida y eso es serio. Y también es cierto que eras una víctima desesperada que hizo lo único que pudo para sobrevivir. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Trabajamos con técnicas que nunca había conocido.
EMDR para procesar los recuerdos traumáticos, ejercicios de respiración para los ataques de pánico, técnicas de grounding para cuando me disociaba. Lentamente, muy lentamente, comencé a sentir que el cobertizo ya no tenía poder sobre mí. Los recuerdos seguían ahí, siempre estarían, pero ya no me controlaban. Uno de los ejercicios más poderosos que hicimos fue escribir una carta a la niña que fui. La doctora Graciela me pidió que escribiera todo lo que hubiera querido escuchar cuando tenía 13, 14, 15 años, atrapada en ese infierno. Lloré mientras escribía cada palabra. Querida Dolores, sé que ahora mismo sientes que estás sola, que nadie te ve, que nadie te va a ayudar. Sé que cada día te despiertas con miedo, que cada noche te acuestas preguntándote si hoy será el día en que él vuelva a llamarte al cobertizo. Quiero que sepas algo que ahora mismo no puedes creer. Vas a sobrevivir. No solo eso, vas a vivir. Vas a conocer el amor verdadero. Vas a tener un hijo hermoso que nunca conocerá el miedo que tú conoces. Vas a construir una vida llena de belleza y propósito. Lo que te está pasando no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Él es el monstruo, no tú. Y lo que tendrás que hacer para liberarte, esa decisión imposible que tomarás, no te hace mala. Te hace una sobreviviente. Perdónate, pequeña. Perdona a la niña asustada que hizo lo único que pudo. Mereces perdonarte. Mereces vivir sin cargar esta culpa para siempre. Te quiero. La adulta en la que te convertirás te quiere. Y estamos tan orgullosas de tu fuerza. Con amor, Dolores, a los 68 años. Cuando terminé de leer la carta en voz alta en la sesión, estaba sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Pero era un llanto diferente. Era un llanto de liberación. ¿Puedes creer esas palabras?, preguntó la doctora Graciela suavemente. Estoy tratando, respondí honestamente. Eso es suficiente por ahora. Seguir tratando es suficiente. El proceso de terapia duró 3 años. No porque estuviera curada después de 3 años, sino porque llegué a un punto donde sentía que tenía las herramientas para seguir sanando por mi cuenta. Durante ese tiempo también empecé a reconectar con partes de mí que había perdido. Volví a soñar, no pesadillas, sino sueños normales. Volví a disfrutar de cosas simples, como el olor del café por la mañana o el sonido de la lluvia en el techo. Empecé a notar que podía estar en espacios cerrados sin entrar en pánico, que podía escuchar a alguien respirar cerca de mí sin tensarme, que podía vivir en el presente en lugar de estar constantemente reviviendo el pasado. Mis amigas del grupo notaron el cambio. Dolores, te ves diferente, comentó Remedios un día. Más ligera, como si te hubieras quitado un abrigo pesado. Tenía razón, me sentía más ligera. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque finalmente había encontrado una forma de cargarlo sin que me aplastara. Fue durante este periodo de sanación que decidí empezar a compartir mi historia más ampliamente. Primero en nuestro grupo de amigas, donde conté la historia completa por primera vez, incluyendo el fuego. El silencio que siguió fue absoluto. Y después, una por una, mis amigas se levantaron y me abrazaron. No hubo juicio. Solo hubo compasión y comprensión. Gracias por confiar en nosotras con tu verdad, dijo Consuelo, lágrimas en sus ojos. Y gracias por ser tan valiente. Tu historia me hace entender que todas tenemos secretos que pesan, que todas hemos hecho cosas para sobrevivir que nunca pensamos que haríamos. Esa noche, otras 2 mujeres del grupo compartieron sus propias historias de abuso que nunca antes habían contado, y me di cuenta del poder de romper el silencio. Cuando una de nosotras tiene el valor de hablar, da permiso a otras para hacer lo mismo. Comencé a darme cuenta de que mi historia, por dolorosa que fuera, tenía un propósito. Podía ayudar a otros a entender que el abuso prospera en el silencio, que los niños necesitan ser creídos, que las víctimas no deben cargar la culpa que pertenece a sus abusadores. Rafael me animó a expandir mi alcance. Mamá, deberías considerar compartir tu historia más públicamente. Hay tantas mujeres, tantos niños que necesitan escuchar que la supervivencia es posible. Así que empecé a hablar en escuelas, en centros comunitarios, en grupos de apoyo. Y eventualmente, hace un par de años, Rafael me ayudó a crear este canal de YouTube, donde podía compartir no solo mi historia,
sino las historias de otras mujeres de mi grupo que también querían hablar. Al principio fue aterrador poner mi cara, mi nombre real, mi historia completa frente a desconocidos. ¿Qué pensarían? ¿Me juzgarían? ¿Llamarían a la policía por lo que confesaba haber hecho hace tantos años? Pero entonces comenzaron a llegar los comentarios. Cientos, después miles de personas compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por hablar, diciéndome que mi valentía les dio valor a ellos. Mujeres que habían sido abusadas y nunca lo contaron. Madres que ahora sabían qué señales buscar para proteger a sus hijos. Sobrevivientes que se sentían menos solos al saber que no eran los únicos que cargaban secretos pesados. Y así, a los 82 años, finalmente encontré mi voz verdadera. No la voz asustada de la niña en el cobertizo, no la voz cuidadosa de la adulta que escondía su pasado, sino la voz clara, fuerte, sin vergüenza de una sobreviviente que había convertido su dolor en propósito. Si tú también estás en un camino de sanación, si estás aprendiendo a soltar la culpa que nunca fue tuya, si estás encontrando tu voz después de años de silencio, comenta, estoy sanando. El camino no es recto ni fácil, pero cada paso cuenta, y no estás sola en ese camino. Todas estamos caminando juntas hacia la luz. Mis queridos que han llegado hasta aquí conmigo, esta es la parte donde les cuento cómo encontré la paz. No una paz perfecta donde todo el dolor desaparece, sino una paz real, con cicatrices y todo, donde finalmente aprendí a respirar sin que el pasado me apretara el cuello. Hace 6 meses recibí una carta que cambió algo fundamental en mí. Era de una mujer llamada Patricia, de Guadalajara. Me escribió después de ver uno de mis videos. Me contó que tenía 45 años y que hace 2 años finalmente había encontrado el valor de denunciar a su tío que había abusado de ella durante toda su infancia. El juicio acababa de terminar. Él fue condenado a 25 años de prisión. Dolores, escribió, quiero que sepas que yo nunca hubiera tenido el valor de hablar si no fuera por tu historia. Cuando te escuché decir que merecíamos ser creídas, que merecíamos liberarnos, algo se rompió dentro de mí, pero se rompió de la manera correcta. Se rompió el silencio que me estaba matando lentamente. Lloré cuando leí esa carta. Lloré porque me di cuenta de que todo, absolutamente todo, el dolor que sufrí, la decisión imposible que tuve que tomar, los 65 años cargando la culpa, todo eso finalmente tenía un sentido. No porque el sufrimiento sea bueno, el sufrimiento nunca es bueno, pero porque pude transformar ese sufrimiento en algo que salvara a otros. Y eso, mis queridos, es una forma de redención. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer de 82 años con arrugas profundas y cabello completamente blanco. Pero también veo a la niña de 13 años que alguna vez fui. Y por primera vez en mi vida, puedo mirarla sin vergüenza. Puedo decirle, lo hiciste bien, sobreviviste. Y mira todo lo que construimos después. La semana pasada fue el cumpleaños número 11 de Valentina, mi nieta menor. Hicimos una fiesta en mi casa, con todo el familia. Rafael, Jimena, mis 3 nietos, algunas de mis amigas del grupo, vecinos queridos. En un momento Valentina se acercó a mí y me dijo, abuela, cuando sea grande, quiero ser valiente como tú. Mi amor, le respondí abrazándola fuerte, tú ya eres valiente. Todos los días que usas tu voz, todos los días que defiendes lo que está bien, ya eres valiente. Ella me abrazó de vuelta y susurró, papá me contó que te pasaron cosas muy malas cuando eras niña, pero que las convertiste en cosas buenas para ayudar a otros niños. Eso es lo que yo quiero hacer también. En ese momento, mirando a mi nieta, rodeada de mi familia, en la casa que construí con amor en el pueblo que me dio una segunda oportunidad, me di cuenta de algo profundo. Rodolfo no ganó. El cobertizo no ganó. El silencio no ganó. Yo gané. Gané porque sobreviví. Gané porque amé. Gané porque construí una familia donde se habla, donde se protege, donde los niños saben que su voz importa. Gané porque rompí el ciclo. Y cada mujer que encuentra el valor de hablar después de escuchar mi historia, cada niño que es protegido porque sus padres están alertas, cada abusador que es detenido porque alguien se atrevió a denunciar, esas son mis victorias también. El cobertizo se quemó hace 65 años.
Pero de sus cenizas creció algo que Rodolfo nunca imaginó. Creció mi voz, creció mi fuerza, creció mi propósito. Ya no despierto con pesadillas cada noche. Ya no siento que me falta el aire cada vez que entro a un cuarto cerrado. Ya no cargo la culpa como una piedra en el pecho. Lo que cargo ahora es diferente. Cargo la responsabilidad de seguir hablando, de seguir rompiendo el silencio, de seguir siendo una luz para quienes todavía caminan en la oscuridad. Y cargo gratitud. Gratitud por Doña Refugio, que me extendió la mano cuando más la necesitaba. Gratitud por Vicente, que me amó sin juzgarme. Gratitud por Rafael, que me enseñó que el ciclo podía romperse. Gratitud por mis amigas que me sostienen. Gratitud por cada persona que ha escuchado mi historia y ha encontrado fuerza en ella. La vida me dio la sentencia más dura: ser una niña sin protección frente a un depredador. Pero la vida también me dio las herramientas para sobrevivir, para sanar, para transformar. Y si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. No importa qué tan oscuro esté ahora. No importa qué tan imposible parezca respirar. No importa cuánto tiempo hayas cargado el secreto, la culpa, el dolor. La liberación es posible. La sanación es posible. La vida después del trauma es posible. No será fácil. No será rápido. Habrá días donde sientas que retrocedes. Pero cada día que eliges seguir respirando, cada día que eliges seguir luchando, ya estás ganando. Y no estás sola. Nunca estás sola. Hay millones de nosotras, sobrevivientes que caminamos este camino juntas. Algunas adelante, algunas atrás, pero todas caminando hacia la misma luz. Así que te pido, si esta historia tocó algo en ti, si te viste reflejada en alguna parte de mi dolor o de mi sanación, no te quedes en silencio. Si tú también has cargado con un silencio que te pesa, si también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede ser la luz que otra mujer necesita para atreverse a hablar. Tu valentía puede inspirar a alguien más a dar el primer paso hacia su liberación. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, darle like y compartir este video con alguien que lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un dolor tan pesado. Cada suscripción, cada like, cada compartida ayuda a que más personas encuentren estas historias. Y cada historia compartida es un ladrillo más en el puente que construimos juntas hacia la sanación. Si necesitas ayuda, por favor, búscala. Habla con un terapeuta, llama a una línea de ayuda, confía en alguien de confianza. La ayuda existe, la sanación existe y la mereces. A mis 82 años puedo decirles con certeza absoluta: valió la pena sobrevivir, valió la pena luchar, valió la pena romper el silencio. Y si yo pude encontrar paz después de todo lo que viví, tú también puedes. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán difícil sea el camino, la paz te está esperando. Gracias, mis queridos, por escucharme, por sostener mi historia con compasión, por permitirme ser vulnerable frente a ustedes, por ser parte de esta comunidad de sanadoras y sanadores. Nos vemos en el próximo video, donde compartiré otra historia de superación, porque mientras haya voces dispuestas a hablar y oídos dispuestos a escuchar, seguiremos rompiendo el silencio juntas. Recuerden, merecen respirar, merecen sanar, merecen vivir sin miedo. Hasta pronto, y que la luz siempre encuentre su camino hacia ustedes. Con todo mi cariño, Dolores Ramírez Sánchez, San Miguel de Allende, Guanajuato, México, PD. Este contenido es una obra original, basada en historias reales de supervivencia. Si conoces a alguien que esté pasando por abuso, por favor, repórtalo. Los niños merecen protección, las víctimas merecen ser creídas, y los abusadores merecen ser detenidos.